Bien, pues buenas tardes tengan todos ustedes. Les saluda René Chávez Domínguez, presidente del Grupo de Historia del Parque de la Revolución. Nos encontramos aquí en nuestra sede, el Corredor Cultural Miguel Anguiano Carlos del Parque de la Revolución de la ciudad de Chihuahua, donde saludo aquí a los compañeros presentes y a los que nos siguen por allá por Zoom. Saludos a todos y vamos a iniciar nuestra reunión semanal, que de acuerdo al programa tenemos una plática interesante y es sobre el calabozo de Hidalgo, calabozo de Miguel Hidalgo, a cargo de Marco Antonio Gutiérrez Mendoza. Marco Antonio Gutiérrez es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Chihuahua, institución que también institución donde cursó 2 maestrías, una en educación superior y otra en mercadotecnia. Actualmente se encuentra en proceso de titulación del doctorado en pedagogía crítica por el Instituto de Pedagogía Crítica. Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en los ámbitos de la docencia, la historia y la gestión cultural, campos que ha procurado vincular a lo largo de su carrera. En el ámbito educativo, Marco cuenta con una amplia experiencia docente, particularmente en las áreas de historia, ciencias sociales y cultura, y ha colaborado con instituciones como la Facultad de Filosofía y Letras de la UASH y el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Regional del Norte. En el ámbito cultural, Marco se ha desempeñado principalmente en el sector museístico, participando en diversos proyectos y espacios dedicados a la conservación y difusión y divulgación del patrimonio histórico y cultural de Chihuahua. Entre las instituciones en las que ha colaborado se encuentran Casa Chihuahua, Museo de la Lealtad Republicana, Casa Juárez, el Museo Sebastián y el Centro de Desarrollo Cultural, entre otros espacios culturales aquí en la ciudad de Chihuahua. Su experiencia profesional también se extiende al ámbito de la comunicación y la divulgación cultural. Fue director de Radio Universidad de la UASH, donde además de desarrollar proyectos de comunicación universitaria y cultural, tuvo la oportunidad de participar activamente en el ámbito de la radiodifusión universitaria a nivel nacional, llegando a desempeñarse como presidente de la Red de Radios Universitarias de México. Entonces, pues, dejamos por aquí a Marco Antonio para que nos platique de este tema del calabozo de Miguel Hidalgo. Adelante, Marco. Bienvenido. Muchas gracias. Yo no me sabía esto del que transmitían, Sorpresa. Qué gusto saludarles a todos y todas. Por si no lo saben, bueno, pues no tienen por qué saberlo, pero yo soy vecino de por aquí, vivo en contraesquina de este parque, entonces paso muy seguido cuando tienen sus reuniones y aparte conozco a varios de ustedes por la trayectoria que ya amablemente su presidente hizo de un servidor. Y la verdad, me encanta lo que ha pasado en este espacio y concretamente con el grupo, porque al fin y al cabo son esfuerzos para hacer una conciencia de lo que somos nosotros como colectivo y más desde el lado de la historia, que es una de las ramas que a mí más me apasionan. No quisiera yo hablar demasiado de mi trayectoria, pero en cuando uno está en el mundo de la comunicación, en muchas ocasiones vas escribiendo o vas comunicando en lo que vas investigando, en lo que está pasando en el mundo, y más en estas circunstancias que está tan revuelto nuestro planeta. Ustedes lo pueden ver con tantas guerras y tantos movimientos económicos, políticos y sociales.
Y créanme que no sé ustedes qué piensen, pero realmente en este momento nuestro país y nuestro continente, y así como todo el planeta, se encuentra en una franca crisis, un reordenamiento geopolítico. Y menciono esto porque el tema de identitario, el tema de quiénes somos como colectivos, quiénes somos como ciudadanos, cobra una doble importancia. A lo largo de nuestra formación como ciudadanos nos van enseñando a lo largo de toda nuestra trayectoria académica la importancia de la nación. Hoy en día está muy en boga el tema de la soberanía, por ejemplo, del no intervencionismo de otras naciones y otros poderes que están en nuestras noticias. Y muy pocas veces cuando nosotros estamos leyendo nuestros libros de texto de historia o de civismo, nos explican los por qué detrás de todas esas páginas y esos héroes y esas frases y esas batallas que revisamos en los libros de texto. Esto forma parte de la, digamos de esa forma, de la educación formal, donde muchas veces nos enseñan datos y nos enseñan fechas, pero no la significación o cómo unirnos. Pero creo que este momento en el que estamos viviendo, como lo repito de esa forma, es muy importante hacer un alto en el camino y tratar de entender cuál es la importancia precisamente de los nacionalismos hoy en día. Y remarco así fuertemente el tema de los nacionalismos en el buen sentido de la palabra, porque también los nacionalismos pueden tener esa otra vertiente muy fea que se acerca a los racismos, a la xenofobia y otras tantas, estos ismos que hacen tanto daño a la humanidad. ¿Por qué digo todo esto? Pues bueno, ¿cómo nace esta charla? Yo, como ya les comentaba, conozco a varios integrantes, en particular a la señora Oceta, y un día andaba aquí con mi niño y me dijo, ¿quiere dar una charla? ¿Por qué fecha? Le pregunté. Yo dijo, más o menos como por el principios de agosto. Yo dije, pues vamos a aventarnos una charla sobre el calabozo de Hidalgo. Cuando pasan los meses, esto fue hace 2, 3 meses, yo he ido reflexionando durante todo este tiempo sobre el tema. Y obviamente el calabozo de Hidalgo es algo sumamente importante, pero tiene una conexión directa con lo que les estoy platicando, porque el calabozo de Hidalgo, si no se le entiende dentro de un contexto de identidad, de lo que somos nosotros como mexicanos, pues no tiene el mismo poder, la misma significación, decirlo de esa manera. El calabozo de Hidalgo se le puede leer desde muchos ángulos. A mí me tocó estar colaborando en Casa Chihuahua, como amablemente dijo René, durante 2 años, y yo fui encargado de los servicios educativos de ese espacio entre el año 2015, principios de 2015 y hasta finales de 2016. Y los servicios educativos de un museo pues se encargan de toda la oferta, como su nombre lo dice, educativa que tiene ese espacio. Se organizan talleres, coordinas a los guías, recibes a los grupos escolares. Y era muy interesante porque es un espacio que es muy visitado, es muy visitado en comparación con otros. Yo creo que la Casa de Villa y después Quinta Gameros y Casa Chihuahua son los 3 espacios, hablando de museos, más visitados que tiene nuestra ciudad. Entonces, nosotros recibíamos camiones enteros de niños de primarias, de secundarias, había programas educativos que traían cientos y cientos de niños, y éramos, como siempre, en el servicio público muy poquita gente para atender a muchos niños. Entonces el recorrido en Casa Chihuahua, para el que no esté familiarizado con el espacio, abarca el calabozo de Hidalgo, pero también abarca un área de patrimonio cultural que es toda la planta alta del Palacio Federal. Ahí puedes encontrar 3 regiones, que es la sierra, la llanura y el desierto.
En la planta de medio, como por decirlo de esa forma, donde tú llegas, hay exposiciones temporales de arte que también entran dentro de la visita. Y en el sótano está el Calabozo de Hidalgo, que fue la última morada del padre de la patria. Tú agarrabas al grupo de niños y hacías el recorrido y pasabas por el calabozo, y era frecuente, no me pasaba únicamente a mí, que salías y te decían los niños de primaria, bueno, ¿y dónde está el calabozo? Entonces decías tú, bueno, vimos muchas cosas, ¿no? Vimos los menonitas, vimos el calabozo, vimos exposiciones de arte. Entonces, es cuando yo me empiezo a preguntar cuál es la importancia que tiene este museo y cómo funciona para, bueno, no le llaman museo a ellos, le llaman Centro de Patrimonio Cultural, y creo que de una manera muy atinada, cómo funciona para el aprendizaje. Esa es una de las vertientes que se puede entender de Casa Chihuahua, pero estamos hablando de 10 años atrás y sigue continuando con esa misma vocación. El hecho de que un espacio físico, porque lo podemos encontrar, podemos visitarlo, podemos tocarlo, forma parte de nuestra identidad. Entonces, yo cuando empecé a preparar la charla, dije, yo me voy a encontrar con muchos especialistas de temas históricos y me gustaría más platicarles del lado patrimonial, así como les estoy haciendo en este momento. Hay una vertiente dentro del Calabozo de Hidalgo que es sumamente importante y que tiene que ser revisada desde el lado educativo. ¿Qué significa la visita de niños y niñas de primaria, de secundaria, de preparatoria a este espacio? ¿Qué aprenden? ¿Cómo aprenden? Y tanto me llamó el tema que hice mi tesis de maestría en educación superior sobre ese tema. Y misteriosamente no son las cédulas, no son simplemente los objetos, no es la explicación de un guía lo que más impacta dentro del aprendizaje de un niño o de una niña. Lo que más impacta son los objetos. Hay una recreación ahí que, como algunos de ustedes deben de saber, son objetos que recuerdan la estancia de Miguel Hidalgo dentro de ese calabozo. Hay por ahí una pequeña cama, un catre, una almohada, un pequeño escritorio, y hay unos dulces. Bueno, pues cuando llegan los niños y ven los dulces y les platicas que se los entregó su carcelario, pues se emocionan porque ellos están conectados con los dulces, ¿verdad? A ellos les llama la atención ese objeto en particular y se les queda sumamente grabado esa situación. Algo muy parecido lo que pasa en Casa Juárez cuando visitan y ven la cama de Benito Juárez, que tampoco fue la cama de Benito Juárez, pero ven una camita pequeña y dicen, ¿a poco Benito Juárez era tan chiquito? Pero es lo mismo, es una apropiación, tú estás viendo la historia directamente. Ahora bien, el Calabozo de Hidalgo tiene otro laberinto u otro acertijo dentro de lo que es su composición. Cuando tú recibes visitantes en Casa Chihuahua, particularmente en el Calabozo de Hidalgo, tú tienes que explicarle que ese edificio donde están, que es el Calabozo de Hidalgo, ya no es lo que era, que se ha venido modificando a lo largo del tiempo, que primero fue un colegio de jesuitas, como dice la imagen que tenemos ahí, que se inició su construcción desde 1717, que se colocó su primera piedra en 1718 y que en 1767 ocurrió una problemática muy fuerte con los jesuitas, que fueron expulsados de la Nueva España y de todos los territorios ocupados de la colonia española, fueron expulsados del Nuevo Mundo. Tú se los explicas con una maqueta y dicen, bueno, entonces, ¿dónde fue fusilado? Y tú les explicas, el fusilamiento se dio en lo que hoy es el Palacio de Gobierno. Y muy pocas personas se sitúan. ¿Por qué? Pues porque ese espacio ya no está. Tú les puedes decir, bueno, es que cuando Miguel Hidalgo fue preso y que lo traen de Acatita de Baján,
lo ponen en esa torre de la iglesia, que para aquel entonces ya estaba convertido en un hospital militar, y junto a otros insurgentes fueron colocados en diferentes espacios. Pero es muy complejo porque el escenario ha cambiado. Entonces, el escenario patrimonial, lo que significa el patrimonio, ahora estamos hablando de un patrimonio histórico. Fíjense qué interesante. El colegio de jesuitas que estamos viendo en la imagen ya no existe, pero aún así forma parte de nuestro patrimonio. ¿Por qué? Pues porque primero que nada forma parte de un patrimonio histórico que tiene que ver con la época virreinal, cuando la fuerte presencia de las órdenes religiosas, en particular los jesuitas, tuvieron una labor muy particular dentro de la comunidad de aquel entonces, que era la evangelización y la educación de los niños. Eso forma parte de nuestra identidad y de lo que somos como colectivo. Pero ese edificio ya no está. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque ha tenido otros usos, pero forma parte de la memoria colectiva. Entonces, ahí tú tienes una parte de la historia. Vamos a pasar a la que sigue. Después, como lo dije hace un momento, el hospital militar sirvió como última morada del padre de la patria. Por ahí hay escritos bastante grandes y ustedes deben de haber conocido al doctor Visconti, que hizo toda una relatoría de lo que pasó en la excomunión, el padre de la patria, y que, pues bueno, la situación de Chihuahua siempre viene siendo un poco la misma, ¿no? Está tan alejado de la centralidad que eso permitió que se levantara la mano y que se trajera al padre de la patria para que estuviera preso aquí durante algunos meses hasta que pues llegara su ejecución. Por supuesto, creo que en este caso, que Hidalgo pues fue ejecutado en los patios del, en ese momento, Hospital General, o el hospital militar, mejor dicho, pues no solamente tenemos que ver el sitio, sino la importancia que tiene ese sitio, ese lugar para la patria, porque literalmente nuestro país nace en ese momento en muchos sentidos simbólico. Pues, ¿por qué? Pues porque en ese momento hay un sacrificio, hablando de como una especie de rito de paso, que dio Miguel Hidalgo en esta primera etapa de la independencia y que configura una parte del imaginario colectivo histórico de nuestra nación. Entonces, el colegio militar, pues bueno, sirvió como eso. Ya no era un colegio, fíjense lo confuso que puede llegar a ser, nosotros lo estamos platicando rápido, pero ya no era un colegio, ahora era un hospital militar donde la iglesia de Loreto, que en ese momento servía como cárcel, sirvió como último lugar del padre de la patria de México. Fíjense cómo se van mezclando nuestros datos y cómo se va realizando este pequeño rompecabezas. Pasamos a la que sigue, por favor. Pero llega el siglo XIX. El siglo XIX, no sé ustedes qué opinen, pero la verdad es uno de los siglos más apasionantes de la historia contemporánea. México y el mundo atravesó una serie de transformaciones sumamente poderosas. Había pasado el siglo XVIII en Europa con la revolución de las ideas, la revolución francesa, la revolución industrial, y la humanidad estaba preparada para la época científica. Todo eso pasó a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Nuestro naciente país, que se había independizado algunos años antes, tenía muchísimos problemas, como ustedes saben. Estaba la lucha de liberales contra conservadores, había constantes intervenciones extranjeras, como la ocurrida en 1847 con los norteamericanos, donde se pierde la mitad del territorio, y luego llegan los franceses y tratan de quedarse con el territorio. Ustedes saben la historia de Maximiliano, que en muchos sentidos salió más liberal que el mismo Juárez, ¿verdad? En algunos rasgos. Juárez llega hasta lo que hoy es Chihuahua
se asienta o toma el palacio, convierte en palacio de gobierno, en Palacio Nacional, la hoy Casa Juárez, pero la situación estaba bien compleja en cuanto a dinero, por lo que manda a vender el antiguo hospital militar, antes colegio de jesuitas, y hace una orden para que no se derrumbe, porque el nuevo propietario quería quitar ese edificio. Como hoy en día tanta gente compra casas en el centro y quiere construir casas nuevas, malamente, ¿verdad? Querían construir una nueva edificación, y Juárez toma la precaución de que quede en pie la torre donde estuvo el padre de la patria. También manda a que se ponga un monumento donde fue ejecutado. No es así, sino que se pone en lo que hoy pues es la Plaza Hidalgo. Para ese entonces se destruye todo ese hospital militar y llega un símbolo del siglo XIX, como les digo, con toda esa plenitud o esa intención de las sociedades del siglo XIX de ser eminentemente económicas, con el orden y el progreso, y se construye una casa de moneda, que es otro símbolo más importante. Aquí también tenemos la imagen. Qué símbolo tan importante de lo que significaban las finanzas en aquel entonces. Es un edificio muchísimo más austero. Ustedes pueden ver por ahí la torre, pero que significa la importancia de la economía en aquellos momentos. ¿Por qué es para mí tan importante el siglo XIX y en particular finales de esa centuria? Primero que nada, pues se vive el porfiriato, que ustedes lo deben de identificar, y que hubo su variante regional chihuahuense con el terracismo, y que a mí me encanta en algún momento ir a consultarlo ahí con el profe Beltrán en la Mediateca. Yo se lo recomiendo, es una colección muy completa donde se habla de asuntos de toda índole, de gobierno, de vida cotidiana, de reglamentos. Y cuando tú vas a ese archivo, realmente puedes palpar cómo se vivía en el siglo XIX y cómo el orden y el progreso era una cuestión tan importante. Temas como la prostitución, temas como los toros, temas como la policía, la salud, estaba completamente reglamentado, cosa que anteriormente no pasaba. Asimismo, por ejemplo, la educación también se fue profesionalizando, se fue llevando y creando las instituciones educativas que hoy tenemos. El Instituto Científico y Literario, que es el antecedente de la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Escuela de Artes y Oficios, que desgraciadamente se destruyó, que está aquí donde está la secundaria número 8, era una escuela que vino a traer la profesionalización de los oficios. Antes lo que se hacía pues era aprender los diferentes oficios que tenías en las casas, con tu familia. Pues bueno, a finales del siglo XIX esto cambia. Y la imagen urbana de nuestro centro histórico, como lo conocemos hoy en día, es un retrato fiel de esa época, de esos 30, 40 años del terracismo y el porfiriato. Si nos ponemos a ver, son los intereses de aquel tiempo. Se construyó el Palacio de Gobierno porque se necesitaba un gobierno fuerte. Se construyó el edificio que estamos hablando y que vamos a ahondar en los próximos minutos, que hoy es la Casa Chihuahua, pero que se mandó a construir un palacio federal en el que lo más importante era las comunicaciones, el telégrafo, el correo, pero también se mandaron a construir instituciones de orden público, como lo fue la penitenciaría que tenemos aquí en la calle 20, el hospital que está aquí por la calle, por la Obrera, siempre se me va entre General y el Central, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque era muy importante tener esos símbolos arquitectónicos que detectaban o que daban esa señal. La salud, la seguridad, la escuela, donde hoy en día está el Museo Mamut, también es de aquel tiempo. La misma presidencia municipal, que es un poco posterior, pero también es símbolo de aquellos años, pues que te dice que hay una
transformación de la vida social de nuestra ciudad. El Paseo Bolívar, que lo tenemos aquí bien cerquitas, es muestra precisamente o resultado de aquel tiempo. ¿Por qué? Pues porque las casas tradicionales de nuestra ciudad son muy parecidas a la Casa Juárez, esta casa de patio central, donde las habitaciones están a los lados. ¿Y por qué se vivía así? Pues porque Chihuahua antes del siglo XIX era constantemente amenazado por ataques de tribus indígenas, entonces la gente tenía que vivir hacia adentro. ¿Qué pasa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX? Esto cambia y el Paseo Bolívar es una muestra de eso. La Quinta Gameros, que es de principios del siglo XX, si lo vemos, es una casona centrada dentro del terreno y los jardines son periféricos. ¿Por qué? Pues porque la vida ya es hacia afuera. Desgraciadamente yo ahora que camino, porque aquí vivo, camino el Paseo Bolívar y veo que las personas que compraron esas casas les ponen unas bardas gigantes, ¿no? Y ya no las puedes ver. Entonces es así como de, amigo, estás matando la intención original. Pero la idea es esa, la vida pública se comienza a socializar, se comienza a vivir de otra manera. Entonces, durante algún tiempo, pues la Casa de Moneda funcionó en ese sentido. Pasemos a la que sigue, por favor. Y luego pues llega el Palacio Federal. Ahí traje una foto donde cuando se estaba construyendo, si podemos observar ahí continúa el cubo que en algún momento fue de la iglesia de Loreto, que en algún momento estuvo incrustada dentro de la Casa de Moneda y ahora pues ahí está metida directamente en uno de los dos grandes pilares que tiene el Palacio Federal. Esta fue pues una obra más del centenario de la independencia de México. De hecho, se inauguró en simultáneo junto con otras tantas obras que se hicieron en la República, como el Ángel de la Independencia. De hecho, hay bastantes fotografías de su inauguración. Y como les digo, pues la intención era que fuera telégrafos y que fuera correos. Tuvo esta época donde se metieron oficinas federales, realmente el edificio estaba bastante demacrado, pues lo que pasa cuando metes la burocracia en los edificios públicos, que todo se convierte en oficinas y se va perdiendo su brillo. Y para las últimas décadas, desde las últimas décadas del siglo pasado, comienza a existir la intención de crear un centro de patrimonio donde participan diferentes instancias de gobierno, el federal, el estatal y la iniciativa privada y también el municipal. Entonces llega la idea de formar un centro de patrimonio cultural dedicado a Chihuahua. Este centro de patrimonio lo conforma un fideicomiso, para el que no lo sepa, es un fideicomiso que a la vez reporta o está en constante comunicación con el gobierno estatal, al quien se le da en comodato el edificio y el que tiene la obligación de mantenerlo, de tenerlo en condiciones dignas, que yo creo que lo hacen bastante bien porque está bastante bien conservado. Y se monta una museografía que la relaté al inicio de mi charla, en el que se dedica al patrimonio cultural y se inaugura, si gusta pasamos a la que sigue, para el 17 de noviembre del 2006. Este año Casa Chihuahua está cumpliendo 20 años en noviembre. Fue pues una visión, como les digo, de restaurar un espacio público y actualmente tiene una muestra de patrimonio cultural que obviamente ya necesita una renovada en la museografía porque son 20 años de distancia, qué rápido se fue el tiempo. También tiene exposiciones temporales de arte y está por supuesto el Calabozo de Hidalgo, que lo pueden encontrar ustedes, pueden hacer visitas a todo el edificio, pueden ir únicamente por alguna de las secciones que les acabo de mencionar. Una vez hecha esta revisión, y creo que todavía tengo un poquito por ahí tiempo, algunos minutos,
Este relato muy rápido, histórico, pues nos habla precisamente de eso, de que el edificio donde estuvo el padre de la patria es un componente importantísimo de la identidad, no únicamente de Chihuahua, sino de México y en muchos sentidos de Latinoamérica, porque el movimiento de independencia forma parte de otros movimientos independentistas de principios del siglo XIX y que refuerza nuestra identidad nacional. Y aquí entra un concepto que para mí es fascinante y que me encanta, que es el de patrimonio cultural. Ahí lo trae en su nombre la Casa Chihuahua. ¿Qué significa el patrimonio cultural? Que es un aspecto que a mí me llama mucho la atención porque viene y es muy estudiado por la antropología. El patrimonio cultural son todos aquellos bienes tangibles e intangibles que le dan significación a un colectivo social. Tangibles, por ejemplo, puede ser en este caso un monumento arquitectónico, arqueológico, como pueden ser las pirámides de Teotihuacán, pirámides en Yucatán, en Veracruz, etcétera. Es decir, podemos tocar los edificios, o como en este caso un edificio como lo es la Casa Chihuahua. Y por otro lado está el patrimonio intangible, que es todo aquel patrimonio pues que no podemos tocar así tal cual, pero que forma parte de lo que somos nosotros. Por ejemplo, no podemos tocar un idioma indígena, o sea, no podemos tocar esas palabras, pero los idiomas contienen una riqueza cultural enorme. Desgraciadamente, por la globalización, por el capitalismo, por muchos otros factores, constantemente se están perdiendo idiomas. ¿Por qué es lamentable perder estos idiomas? Pues porque cuando tú pierdes toda una lengua, pierdes todos los saberes y todo ese bagaje cultural e histórico que contiene ese idioma. Entonces, en la Casa Chihuahua, en el Calabozo de Hidalgo, en lo que significa este espacio, tenemos muestras de patrimonio cultural de tanto tangibles como intangibles. ¿Por qué tangibles? Porque tenemos un edificio que, como lo he venido mencionando en los últimos minutos, tiene la importancia de ser el epicentro del último lugar donde estuvo el padre de la patria, de los últimos lugares donde estuvo el padre de la patria. Aparte, alberga una museografía dedicada a toda la riqueza cultural que tenemos como chihuahuenses y el arte, no lo podemos dejar atrás. Y por otro lado, pues también tenemos lo que vendría siendo el valor histórico patrimonial, que obviamente pues es todo este discurso que nos conforma como pueblo, que nos da identidad y que les digo que en este momento, a mi forma de ver, ustedes me dirán si piensan diferente, pues significa un contrapeso a tantas intentonas por parte de otros estímulos que estamos viviendo hoy en día de vivir fuera de nuestra identidad, y no porque yo sea patriotero y que simplemente me esté enredando en la bandera nacional, sino que cuando tú tienes una identidad, cuando tienes un sentido de pertenencia, puedes hacer frente a muchos abusos que pueden venir desde fuera. Como maestro, como profesor, veo la importancia de la historia en cuanto a la configuración que tú puedes crear como individuo para atesorar lo que es tuyo. Entonces, ya para terminar, como que mi charla es, ¿para qué nos sirve el patrimonio, tanto tangible como intangible? Pues nos sirve porque a nosotros nos da sentido de pertenencia, nos hace crear un discurso que a su vez puede articularse y puede proteger lo que es nuestro. Hablo de recursos naturales, de nuestra fuerza como activos dentro del planeta, y que puede dar un sentido de pertenencia más allá de las ambiciones que pueden tener hoy en día otras fuerzas, sobre todo económicas y políticas, ¿no?, que estamos viviendo tan fuertemente en el mundo. Como les digo, yo quise centrarme y quise poner de realce la importancia sí del calabozo,
porque creo que es un lugar muy importante, pero también como un sitio al servicio de los chihuahuenses, al servicio de los mexicanos y de los extranjeros. ¿Por qué no decirlo de esa manera? Y creo que en el espacio, en el museo, lo hacen bastante bien. Faltan este tipo de situaciones como tener una oferta educativa que realmente articule con los diferentes públicos, con el escolar, con los públicos específicos, o con ustedes como gustosos de la historia. Creo que esa es la labor precisamente que se tiene como espacio, pero por eso cuando a mí me invitaron dije yo, gustoso y me encanta el tema. Más allá de todo lo que pasó en cuanto al discurso histórico y los hechos históricos de la independencia, el sitio por sí es una joya para nuestra historia y para nuestra identidad. Eh, yo creo que ya sería todo por mi parte. Les agradezco muchísimo. Creo que el charlar y el tener estos espacios es pues muy importante y como les decía anteriormente, a mí me ha tocado ver cómo estas charlas se han consolidado y sobre todo pues que le dan mucha vida a nuestro Parque Revolución, que pues está muy bonito, muy chulo. Por mi parte sería todo y les agradezco mucho. Muy bien, Marco, pues interesante la plática con ese enfoque, ¿no? Más bien de la evolución y la conservación de ese espacio, como dices tú, es patrimonio de la humanidad y que se haya conservado desde Benito Juárez, dijo esa torre, ahí se queda y siguió quedándose a través del tiempo, a través de todas las modificaciones, ¿verdad? Que no, gracias a Dios no llegó alguien ahí que haya querido tirarla, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a preguntas, comentarios. Tenemos a Alba Z y después Ricardo Pérez ahí en la plataforma. Adelante, Alba. Antes que nada, Marcos, pues quiero agradecerle que haya aceptado mi invitación. Usted sabe que pues, hace bastantes años que siento mucha admiración y respeto hacia usted por el gran conocimiento que tiene hacia la historia. Para mí el Museo Casa Chihuahua tiene una importancia muy importante, de hecho de tipo sentimental. Un 20 de febrero de 1981, ahí me casé con mi esposo. Entonces, sí, era registro civil, eso no lo mencionó, maestro. 1981, 20 de febrero de 1981. No, 1981. Entonces, pues bueno, sí llegué a tener novios que me enviaron cartas ahí, y que también yo enviaba. Y también ahí iba a recoger los giros que mi hermana le mandaba dinero a mi mamá. Entonces, pues mi vida, de alguna forma, sentimental, está muy conectada con lo que hoy viene siendo Casa Chihuahua. Un compañero, nomás que no vino y no quiero decir su nombre, él me desmiente, me dice que no, que ahí nunca fue registro civil. Ahora, mi pregunta es, sí estás, aquí está Hugo Valenzuela, que dice que no, que ahí nunca ha sido registro civil. Entonces, si alguien más se casó, pues, por 1980, 81, 82, no tengo el dato de cuántos años fue oficinas de registro civil y oficinas de correos, maestro. No sé si usted tenga ese dato. La verdad no, lo desconozco. Sé que hubo varias oficinas federales, inclusive hasta la Procuraduría, por ahí anduve, algunas oficinas de la Procuraduría. Sé que hasta hubo intenciones porque yo en aquel entonces estudiaba en la escuela de antropología, pero que nadie le niegue que se casó. O bueno, a lo mejor sí. Bueno, sí, sí. Sí, claro, claro. Sí, recuerdo, Sí, sí, claro, claro.
Ok. Gracias por su... No, Gracias por la invitación. no, gracias a usted la invitación. Tenemos a Ricardo Pérez. Sí, muchas gracias. Gracias por la plática, me parece muy importante. Yo como antropólogo acabo de estar hace unos días en Chihuahua, me trataron de maravilla los compañeros en la mayoría de los centros que asistí, nos abrieron las puertas, la riqueza cultural, en fin, ¿no? O sea, la única tristeza para mí fue que no pude pasar a ver los murales de la parte superior donde están los espacios de la gobernadora. Esto es una tragedia verdaderamente, que no tengamos acceso a esos bienes que son de todos los mexicanos y que por razones absurdas, administrativas, políticas, etcétera, se nos cierren las puertas. No hubo forma de poder entrar a ver esa parte de los murales en un domingo bajo el argumento que son las oficinas de la gobernadora. Dudo que la gobernadora tenga todo el espacio ocupado, ¿sí? Y es una tristeza que nuestros espacios culturales se utilicen como oficinas y no tenga uno acceso a cosas tan valiosas como son nuestros bienes nacionales, ¿no? O sea, entonces, ojalá se pueda hacer algo en ese sentido, ¿no? En todos los demás espacios de Chihuahua fuimos recibidos con los brazos abiertos y pudimos ingresar, salvo los que estaban cerrados por razones de fecha, ¿no? O sea, pero el que le nieguen al pueblo y al extranjero la riqueza cultural que tiene nuestro país es verdaderamente triste, ¿sí? Y eso no solo pasa en Chihuahua, nos pasa en muchos espacios, ¿sí? Porque los hemos convertido en oficinas y es una tristeza, ¿no? O sea, ojalá y se les dé un uso realmente de bienes materiales culturales, ¿no? O sea, gracias, felicidades por tu exposición, muy amable. Gracias. Tenemos a Jorge Octavio Suárez y luego y por acá unos compañeros, hay tres en la fila. Adelante, Jorge. Muchas gracias, ingeniero René. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la exposición, Marco. Nada más quería hacer un comentario muy interesante, la reflexión que comentabas de el calabozo, tú como maestro, o bueno, en este caso, la licenciatura que tienes. Yo ahorita no estoy ahí en México, estoy fuera del país y bueno, es relevante, se me hizo muy relevante la parte de lo que decías que es, lo configuras como un sentido de pertenencia, una identidad, ese símbolo del calabozo, otro tipo de símbolos patrios, y uno lo puede identificar y ver con personas hispanas, de igual manera con nacionales, en este caso en Estados Unidos, lo puedes identificar en ambos aspectos. Hay muchos que se sienten con plena identidad. Si bien tal vez no tocando estos temas históricos, pero toman algo de México y lo sienten muy propio. Uno puede identificar cómo venden, por así decirlo, chácharas, cuestiones que normalmente utilizamos en el mes de septiembre, que uno como nacional pues lo ve como simple recuerdo, simple tema patrio, pero muchas personas de este lado bueno, en el extranjero, sí se sienten plenamente identificados. Por el otro lado, y pues viendo obviamente la situación de cómo está lo del el tema geopolítico, que no es ajeno a todos nosotros, existen personas que tienen cierto resentimiento hacia nuestro país. Y considero, y a manera de reflexión, así como tú llegaste a ese punto, les faltó historia, les faltó sentirse identificados. Entonces, toman de manera ajena, se sienten pertenecientes a un país totalmente extranjero ellos,
tienen que hablar un idioma que ellos no estaban acostumbrados por cuestiones de migración. Y al final de cuentas, al adaptarse, considero que tienen ese resentimiento hacia un país que en el que pues no se sienten plenamente identificados por eso, no tienen historia y de alguna manera se tienen que sentir identificados, sentir propios de algún lugar, aunque sea ajeno para ellos. Entonces, muy interesante esa reflexión a la que llegaste y considero que es relevante compartirlo de esta manera, como con nacionales en el extranjero, tanto los que se sienten muy pertenecientes a la identidad mexicana, a la identidad como país, y por el otro lado los que se desconocen totalmente. Pero bueno, están esos bemoles. Gracias por por expresarme, por dejarme expresar y gracias por la exposición. Gracias. Bien, tenemos por acá Sergio Rodríguez. ¿Qué tal? Mi inquietud y pregunta es en relación a el templo de Loreto, ¿no? Ahí está el calabozo. Creo que cuando visitaron a Hidalgo era cruzando la calle Libertad de lo que es hoy el Palacio de Gobierno, que era el patio, ¿no? Así es. O sea, la capilla de Loreto estaba el calabozo. No estaba hecho específicamente para encerrar gente, sino que ahí le acondicionaron, ¿no? Para tenerlo ahí detenido al padre de la patria, ¿no? Sí, efectivamente, el templo de Loreto, acuérdense que formaba parte del colegio de jesuitas, entonces esta torre, como bien mencionas, fue la número 1, así se le dijo cuando llegó él, que venían otros, algunos estuvieron en las caballerías, digamos, ahí mismo en el hospital, la cárcel del hospital militar. Pero a él le dieron el lugar especial, digamos, le tocó la torre, La sacristía, ¿no? es la torre de la iglesia. Recordemos que venían acusados de los peores crímenes de aquel tiempo. De hecho, cuando tú lees las relatorías, se van muy recio contra ellos, en particular contra Hidalgo, y querían ahora sí que hacer un escarmiento directamente tanto con él como con los otros insurgentes. Los trajeron desde Acatita de Baján, amarrados en animales. Por ejemplo, Hidalgo lo traían en una silla arriba de un animal, de una mula o de un caballo, y él iba amarrado. Entonces llegaron en muy malas condiciones. Los vecinos de aquel tiempo les tocó ver cómo llegaron, y como bien dices, se pone en este lugar, pasa alrededor de 3 meses, y sí, se lleva a lo que es el patio de este hospital militar, antes colegio, y ahí es donde se fusila. Ya con el tiempo, con la destrucción de este hospital militar, se destruye la iglesia, se conserva, como dijimos, el cubo de la torre, y se forma la calle Libertad, e inclusive donde iba a ser donde fue fusilado, ahí se pidió que hubiera este monumento dedicado al padre de la patria, pero Luis Terrazas tenía otros planes. Dijo, vamos construyendo un palacio de gobierno. Entonces se construye el Palacio de Gobierno, y por eso queda en el patio central de Palacio de Gobierno. Cosa que comentaba yo es compleja para un visitante, no digamos extranjero, entender que pues por qué si estuvo preso aquí se fue a fusilar a lo que hoy es Palacio, ¿no? ¿Por qué se tuvo que pasar la calle, por decirlo de esa manera? No sé si contesté más o menos tu pregunta. Y como ya nada más para decir esto rápido, lo que decía el compañero aquí que está conectado, recordemos que los museos son importantes agentes de formación, de educación no formal.
así como lo pueden ser los medios de comunicación, la radio, hoy las redes sociales. Los museos tradicionalmente te muestran discursos que generalmente o casi todas las ocasiones o todas las ocasiones tienen una intencionalidad. Si tú haces un museo, es porque quieres enseñar o quieres mostrar un discurso en particular. Entonces, el hecho de que los museos hoy en día, como históricamente en muchas ocasiones ha ocurrido, queden cortos en el discurso, es una problemática bien fuerte, porque no es que no estén educando, sí están educando, pero se están quedando cortos en una educación más bancaria, en el sentido de Paulo Freire, así lo decía él, donde nada más se te da el dato. La intención es que estos museos y cualquier educación que venga del Estado, que venga, cualquier educación, cualquiera que ésta sea, forme el pensamiento crítico y que diga, bueno, la independencia, el movimiento que encabezó Hidalgo y que después al postre sería la cuna de nuestra independencia, de nuestra nación, tiene estas bases para que hoy en día yo sea mexicano, para que pueda yo exigir tanto al gobierno como a las condiciones laborales, etcétera. Un poco por ahí va mi comentario. Gracias. Muy bien. Tenemos a Manuel Salcido. Sí, felicidades, Marco. Gracias. Tengo dos comentarios. Primero, claro, ahora con la modernidad y con los genios, ahora va uno a casa de Chihuahua y pasa pisos muy bonitos con aire acondicionado, está muy suave, ¿verdad? Y entra uno al calabozo y también están los aires. En mi época, pues que aquí habíamos algunos, ¿verdad? Nos llegaba el camión rojo de Gábalos, era fuera de las 10, la comunidad, y ahí nos subían en 50 chavillos, en primaria, se estacionaba ahí en la Juárez, y pasábamos al calabozo, pero por el pasillo ese, por la avenida Juárez, por ahí entrábamos, y nos permitían entrar al calabozo. Pero también a la escalera, inclusive se vio, ahora se perdió todo eso. Y bueno, desgraciadamente, porque sí lo recuerdo con mucha claridad, ya no son los mismos muebles de antaño. Quién sabe si los autentifican, pero extrañamente se pierden, así como la mesa del correo, que también muchos de ustedes, cierta edad, la usaron y pues yo todavía estaba chiquito, me subían ahí a la mesa, me sentaban en lo que no, mi papá hacía la 14, desgraciadamente también se extravió. Ahora, ese comentario. Pregunta: ¿Chihuahua adolece de un centro histórico? O sea, propiamente un centro histórico, porque dos gobernadores, el último, Patricio Martínez, todas las modificaciones de abrir calles, sí, a la modernidad, y el otro fue Oscar Flores. También abrió calles, o sea, sin tener ni siquiera un mínimo conocimiento para preservar los edificios. ¿Tu opinión cuál es? No, definitivamente creo que tanto varias administraciones estatales y municipales a lo largo de la historia no se han caracterizado por entender lo que significa, hablando desde el lado histórico, la importancia de los edificios, de que al fin y al cabo son testigos y conversan no únicamente con los visitantes de exteriores o con los que están aquí de paso en la ciudad, sino también con pues, las personas que vivimos en nuestra ciudad. Y creo que también confundimos, y lo veo actualmente con varias de las modificaciones que se hacen en el centro histórico,
en muchos sentidos, este concepto de la gentrificación, que hoy en día se utiliza mucho, donde creemos que estética es igual a belleza, comodidad o lo que debe de ser. ¿A qué me refiero? El centro histórico, con sus mercados, por ejemplo, es algo muy importante. A mí me toca por lo menos 2 veces por semana caminar por el Mercado Reforma, por la Cuarta, y tú ves todo tipo de manifestaciones que ojalá que no se pierdan, en serio. ¿Por qué? Pues porque ahí ves a tus personas vendiendo fruta, ves vendiendo semillas, las personas que pelan elotes acá por la Progreso, y hay gente que sí, efectivamente puede decir, en esa parte del centro histórico, porque les digo que he visto yo publicaciones de Facebook, donde hacen renders y quitan a la gente y luego ponen todo con estas luces del suelo, ¿no? Y, y todo muy estético. No se trata de sacar a la gente, o sea, los centros históricos tienen que tener personas que vivan el centro histórico. Por supuesto que tienes que cuidar problemas de inseguridad, de problemas de droga, de tráfico de estupefacientes, todo este tipo de cosas obviamente se tienen que combatir. Pero lo que pasa, por ejemplo, cuando tú ya vas en la Aldama y que la ves completamente destruida, o sea, desde Palacio de Gobierno hasta el Pasito, ves que están ruinas, o sea, son ruinas, sí, de bares que en algún momento estuvieron por ahí, pero también de casas, al fin y al cabo, ¿dónde fueron esas personas? El incendio que pasó hace 6, 7 años en el mercado aquí del centro, ¿dónde fueron esas personas, no? Y yo he estado en algunas reuniones, no muchas, de personas que planifican o que quieren hacer planes para el centro histórico y lo que quieren es sacar a los habitantes. Entonces, para mí serían 2 aspectos. Primero, la conservación y el uso indicado que deben de tener los edificios históricos, primero. Y segundo, el respetar la vida del centro. O sea, es necesario. ¿Por qué? Pues porque a partir de él se viven otras dinámicas. No todos son cafeterías para que la gente vaya y tome algo en la tarde, porque luego se pierde mucho. Ya lo vivió la misma Ciudad de México, ¿no? En colonias como la Roma, la Condesa, que ya vive todo tipo de personas extranjeras, pero no gente de la Ciudad de México. Entonces, ojalá que no pase eso, ojalá que no sea así, y sobre todo pues que se respete a las personas que aquí vivimos, que al fin y al cabo aquí circulamos y que estamos aquí día con día. Bien. Tenemos por aquí a Hugo Valenzuela. Mi tremendo Hugo, ¿cómo estás? Dilo. Mi tremendo Hugo. Muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Hacía Bueno, muchos años que no te Ya hacía veía. bastante que no nos veían. Sí. Pero aquí así, hablando del Colegio de Loreto. En el Colegio de Loreto había un templo que era la Capilla de San Pedro. En la Capilla de San Pedro tenía 2 torres. En cada torre había un calabozo. En uno estuvo Miguel Hidalgo y en el otro estuvo Allende. Juan Aldama y Jiménez estuvieron en otro calabozo que servía como bodega para guardar alimentos. Entonces, si ven, son los insurgentes a los que les cortaron la cabeza, a los 4, que eran los más peligrosos. El lugar de las ejecuciones fue en la Plaza Hidalgo. Ahí fue donde los ejecutaron a todos. No más que la gente se empezó a alborotar tanto que cuando ejecutaron a Hidalgo, dijeron, a ese lo ejecutamos dentro del patio del Colegio de Loreto. Ahí no hubo público. Nomás sacaron el cuerpo para que le cortaran la cabeza y lo sepultaran en San Francisco y la cabeza se la llevaran a México y el resto. A Guanajuato. Perdón, sí, Guanajuato. Pero pasa lo siguiente.
Dentro del mismo colegio, cuando construyen el Palacio de Gobierno al ingeniero Irigoyen, nunca pensaron en el muro donde mataron a Hidalgo. A él, tiempo después, le dicen, a ver, tú que hiciste los trazos y todo, calcula dónde estaba ese muro donde se ejecutó. Y él nombra esa habitación que estaba dentro del palacio, que fue precisamente el muro, y en eso caen. Ahorita lo que me decía Alba, el Museo Casa Chihuahua lo conocemos como Palacio Federal. En el Palacio Federal, si llegan y se paran enfrente, dice telégrafos, timbres y correo. El timbre es porque ahí estuvo Hacienda del lado izquierdo, donde después estuvo telégrafos. La caja fuerte que ven que estaba muy grande ahí, la caja fuerte que ven que estaba ahí, estaba dentro de Hacienda. Esa caja, bueno, eso de Hacienda es el timbre postal. Los más viejos que yo se acordarán que para comprobar los gastos cuando pagaban impuestos, le daban 2 cantidades de timbres. Con una te quedabas tú, que eras el que estabas pagando, y la otra la depositabas en Hacienda. La mesa a la que hacía referencia Manuel no era ni de el correo ni de telégrafos, era la de Hacienda, que tenía cada una de las papeletas específicas para pagar lo que ibas a pagar. Ahorita, en el Palacio Federal, estaba las oficinas de la Quinta Zona Militar, la Oficina Federal de Ensayo, estuvo la Escuela de Minería, Educación Pública Federal, la PGR. Espérame, lo digo. Estuvo lo que fue la oficina de ensayo, Hacienda, sí, las oficinas, Hacienda, y sí, ahí estuvo la PGR, Hacienda, telégrafos y correo. Ahí cada hora se oía marchar. Abajo estaban las oficinas de la Policía Federal, del Ejército, de la Zona Militar, y cada hora se oían los cambios de guardia. Ahí marchaban y oían nomás lejos. Y aquí, el registro civil corresponde al Estado. Tú entrabas al Palacio de Gobierno y a mano derecha, allá estaban las oficinas del registro civil. Iba enamorada, güey. Pero no, esa tú iba enamorada, a menos de que te hayas casado con algún militar y el jefe de la zona militar no se haya casado. Por eso te digo, la oficina estaba allá en el Palacio de Gobierno. Yo por eso te digo, no lo vi, pero es ilógico que una dependencia del Estado estuviera dentro del Palacio Federal. Gracias. No, que te hayas ido a retratar es otra cosa. Una foto ahí de la mesa. Qué gusto verte. Vamos ahorita. Ok, tenemos por aquí a Manuel Alderete. Sí, pues. Parece rápido, básicamente son 2 cosas. Uno, en el Palacio Federal hay otra historia arriba de historia, son edificios que tienen historia arriba de otra y otra. Y hay una historia interesante de la Revolución Mexicana. Hay una foto muy popular donde está Pancho Villa en los escalones ahí del Palacio Federal. Digo, son cosas que simplemente con la foto que la gente diga, mira, donde se paró Villa, estaba en la División del Norte. Otra historia ahí del Palacio Federal que Abraham, el gobernador, y mataron a Madero, lo mandan meter prisionero. Lo metieron en el Palacio Federal en el sótano. Entonces, mínimo para nadie, cuadrito de Abraham González. Y algo así que se estuvo y después lo subieron al tren. Cuando iba el tren a México lo bajaron en Mápula y lo mataron. Y pues son cosas que detonaron una revolución. Y otro tema un poco más complejo es que tenemos que también rescatar, ahorita que dijimos hay que ser críticos de la historia, no críticos analíticos de la historia, y pues rescatar a la época virreinal de Chihuahua. Ahí estuvieron, famosones en ese momento de Hidalgo con Nemesio Salcedo, que era el jefe de las provincias internas, que una vez buscaron en internet su foto y nunca aparecía la de Hidalgo, pero ya encontré la de Salcedo, la pusieron los de Coahuila, ¿verdad? Y la historia de Pedro Armendáriz, que fue el jefe del pelotón de fusilamiento de Miguel Hidalgo, que es el bisabuelo de Pedro Armendáriz y el otro Pedro Armendáriz, que eran aquí en Chihuahua muy... pues hombres de su época, o sea, entonces el tema es de que más adelante ojalá se desarrolle en un museo alguna obra de
de la época virreinal, que realmente tú uno observa, yo creo que hicieron más cosas que muchos que son famosos. Ese es el comentario. Sí, Iván. Buenas noches, felicidades por Gracias. tu plática. Gracias. Hace 2 años tuve la oportunidad de estar en Dolores Hidalgo, en la casa donde vivía Hidalgo, el museo de Lina. Y en una de las láminas viene la historia del calabozo, bueno, viene la historia de Hidalgo en Chihuahua. Y dice que estuvo en la celda 1, que no estuvo en el calabozo. Yo estoy confundido porque yo sé que estuvo en el calabozo. Los nombraban, yo lo saqué de Carlos Fernández, que probablemente lo conocían, él era subdirector de Casa Chihuahua, y decía que le otorgaron la prisión número 1, y pues esa era pues digamos la torre, ajá, que era la número 1. No sé si Hugo, ahí viene ya, a ver si él tiene el dato. A ver, Hugo. No, aquí así. Resulta que todavía por 1970, 75, en las paredes estaban pintadas con carbón los versos que le dedicó a Ortega y a Melchor Guasme. Que Ortega, Orteguita, tu crianza fina, sepa la bola que nos dice. Ahí está. Entonces ahí estuvo. Los versos En la torre. Porque los de Lina sí. Sí, de hecho, los versos se perdieron, los tiraron, pero hay unas placas que los reproducen. Bueno, muy bien, vamos a colocar en el chat, a ver si tenemos a Jorge, Margarita Herrera, muy interesante plática. Jaime, muchas felicidades, un tema muy interesante, gracias por compartir sus conocimientos. Nunca fue registro civil, dice Jaime. Registro civil estaba por la Vicente Guerrero y Escorza, posteriormente por la Libertad. Moisés García, felicidades Marco, muy interesante, especialmente por lo que el Palacio Federal significa para nosotros como chihuahuenses y creo que para todos los mexicanos. Alfredo, felicidades. María Luisa, Marco, felicidades, qué orgullo para Chihuahua, esa parte importante nacional y gracias por la plática. Bueno, tenemos los comentarios. ¿Querías, Silvia? Sí. Ok. Silvia Olivares. La verdad es que la presentación muy padre porque le diste una vuelta que no habíamos nosotros, nunca se había tomado en cuenta desde ese punto de vista. Entonces me gustó. ¿Ya? ¿Ya me escuchan? ¿O les grito? Sí, le diste una vuelta, no nada más al histórico, sino al contexto, sí, a todo lo que involucra. Nada más, y esto es para mis compañeros. Alguna vez yo leí que cuando le cortaron la cabeza a Hidalgo nadie se la quería cortar porque era sacerdote. Okay. Y tuvieron que repenar un tarahumara de la calle. Y que finalmente ese librito pues no sabía que era un sacerdote y creo que terminó suicidándose cuando se dio cuenta de lo que había hecho. ¿Qué tan cierto es esa leyenda? Lo leí Yo también lo he visto, no sé si ahí tienen otra versión, yo lo había leído, yo lo había leído en algún momento. Que yo lo había leído en algún momento, pero me parece que acá tienen otra versión, ¿verdad? ¿Sí? No. Y bueno, pues ya vamos a concluir. Aquí viene Guillermo Cervantes. Para terminar la charla. Échale. ¿Quiere sentarse o está bien ahí? Ok, pues aquí quiero felicitar a Marco por la exposición que nos hizo, muy interesante. Bueno, tengo entendido que había un prisionero que era un apache, pero era precisamente de los Cherokees.
Y entonces le ofrecieron la libertad para que se le mochara la cabeza, y aparte le ofrecieron dinero para que lo hiciera. Pues sí, bueno, en ese caso, pues hasta eso le habría mochado. Pues imagínense, le dan la libertad y le dan dinero y todo porque se le mochara la cabeza, pues adelante. Yo tengo entendido que era un Cherokee, y por otro lado, pues ya Miguel Hidalgo ya no era sacerdote porque ya estaba descongelado, ya le habían, hasta le mocharon las yemas de los dedos y hicieron un escándalo bárbaro para poderlo descongelar. Entonces, pues tengo entendido que fue más bien el que hizo ese acto. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias por tu charla, un aplauso. La foto de la mesa, ¿se alcanza a ver? Ok, ahí me la envió Marco y la comparto en el grupo. En el grupo de la mesa. Muy bien, gracias.